Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? La FGR, la Fiscalía General de la República, comandada por Ernestina Godoy, acaba de terminar de cerrar el círculo en torno a María Eugenia Campos, esta traidora a la patria, pues está cerrando cualquier posibilidad, alguna falla en un debido proceso, está cerrando la posibilidad a que se pueda argumentar algo en contra de la investigación, en contra de la mandataria chihuahuense, y es que la Fiscalía General informó hace un par de horas que además del personal de la Fiscalía de Chihuahua, también fueron entrevistados elementos del ejército que participaron en el operativo donde fallecieron dos agentes estadounidenses. De acuerdo con Ulises Lara, personas de la defensa habrían intervenido en tareas de seguridad perimetral, o sea que elementos del ejército, si esta investigación siguió el rumbo que a nosotros nos gustaría que siguiera, pudiesen ser las responsables de ponerle fin a la gobernadora chihuahuense. El canciller Roberto Velasco, ojo con esto porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se le fue a la yugular a los Estados Unidos. El canciller Roberto Velasco aseguró que México realiza una revisión jurídica exhaustiva antes de responder a cualquier solicitud de extradición hecha por Estados Unidos. El funcionario detalló y reveló que del 2018 al 13 de mayo del 2026 se han recibido 269 requerimientos de extradición de mexicanos y hasta ahora Estados Unidos no ha entregado absolutamente nadie. Y así quieren que México le entreguen a quien ellos quieran sin mostrar ninguna prueba contundente. ¿Por qué no se han entregado ninguno si son pues casos relevantes? Cuestiona la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 269 solicitudes de extradición enviadas por México a Estados Unidos. Vuelvo y repito, siguen sin ninguna respuesta. Y a ver, acuérdense que dentro de esta información también viene la negativa de Estados Unidos, pues, de entregar al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. ¿Por qué no lo han entregado? Bueno, porque Estados Unidos argumenta falta de pruebas. Pero México argumenta falta de pruebas y se le vienen encima a los medios internacionales y los chayoteros mexicanos. Prácticamente lo que está diciendo la presidenta es, no me van a mandar a nadie, pero esto es bilateral. No me mandas a nadie y no te mando a nadie. Eso, presidenta. Estas son las posturas que yo siempre voy a aplaudir, dice la presidenta. Nos corresponde convocar al pueblo de México a la unidad nacional para la defensa de la soberanía de nuestro país. Y también la presidenta habla acerca de la injerencia que es pues imposible de negar que existe en México de algunos sectores, ¿no? Ya ustedes conocen a la perfección a qué sectores se refiere la mandataria mexicana. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a empezar escuchando este comunicado que da Ulises Lara acerca del personal de la defensa que habría intervenido en tareas de seguridad perimetral, que ya entregaron sus declaraciones. Con respecto a las investigaciones sobre los hechos derivados de la instalación clandestina de un laboratorio para la producción de drogas sintéticas localizada en el municipio de Morelos, Chihuahua, la Fiscalía General de la República informa los avances logrados por la Fiscalía Especializada de Control Regional. En lo que se refiere a la indagatoria que se integra con motivo del hallazgo del laboratorio clandestino a cargo de la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, la zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y continuamos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.
De igual modo, esta Fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras. En cuanto a la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, informamos que, además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo. Asimismo, la Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo y que el operativo que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de manera adecuada en términos de la normatividad aplicable. La Fiscalía General de la República refrenda su obligación constitucional y compromiso institucional relativo a llevar a cabo una investigación objetiva, seria, encaminada a esclarecer los hechos y a combatir la impunidad. Los avances y resultados de la indagatoria se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. No quiero pecar de inocente, de verdad, no quiero pecar de inocente, pero esta fiscalía comandada por Ernestina Godoy, pues me hace volver a tener fe en la Fiscalía General de la República. Dice Ulises Lara, lo que ya les comentaba yo, que no solo entrevistaron a elementos de la Fiscalía de Chihuahua, sino también a elementos del Ejército que participaron aparentemente en el operativo, en donde fallecieron estos dos elementos de la CIA, estos dos estadounidenses. Y es que si este caso, que ojalá, de verdad, ojalá, y de con el desafuero, posteriormente a eso, la destitución y posteriormente a eso, el juicio político de Maru Campos, pues habrían sido elementos del Ejército quienes colaborarían o habrían colaborado con sus declaraciones a confirmar lo que ya todos sabemos, que esta mujer es una traidora a la patria. Ahora, el día de hoy en la mañanera se llevó a cabo pues una exhibición, ya que el gobierno mexicano, comandado por la presidenta Sheinbaum, exhibió cómo Estados Unidos pone trabas para cobijar a delincuentes mexicanos. Escuchen esta información dada por el propio canciller Roberto Velasco, quien aseguró que México realiza una revisión jurídica exhaustiva antes de responder a cualquier solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos. Y cómo Estados Unidos se ha negado a entregar los 269 requerimientos de extradición que le ha pedido nuestro país. Vamos a escuchar. Los dos países, bueno, en el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido en ambos países y ahora lo verán un poco en los números, que es la siguiente lámina. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decirles, 3 ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana. Si vamos a la siguiente lámina, nada más muy brevemente, algunos casos también para que ustedes pues tengan una idea de cuándo se han aplicado estos criterios. Francisco Javier N., caso Tamaulipas, hay varios delitos, uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional. Después se nos solicitó presentar una solicitud formal. Víctor Manuel N., una persona pues, que está acusada de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento. Para que pues, ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requiriente presentar una solicitud formal. Rafael N. y Elías N., caso Infonavit, delito de delincuencia organizada, se solicitó petición formal a México por no ser delito
delito violento, ni considerarse los acusados un riesgo para la sociedad. Porque esto es importante porque, bueno, cada país, conforme a su legislación, también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional. No es un análisis literal del tratado como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas. Pueden incluso ver ahí las fechas de pues cuánto tiempo llevamos con cada uno de estos casos. Si vamos a la siguiente, gracias. Hay también el caso de José Ulises N., el caso Ayotzinapa, delincuencia organizada, se requirió información. Fíjense, prácticamente lo que está haciendo el canciller Roberto Velasco es callarle el hocico, y perdónenme la palabra antisonante que acabo de utilizar, pero es callarle el hocico a todos estos medios y todos estos senadores, diputados, opositores que se han encargado de vender la narrativa de no, pero es que en el Tratado de México-Estados Unidos está explícito que México tiene que rápidamente detener a quien Estados Unidos le pida, rápidamente tiene que actuar y mandarle. Si Estados Unidos lo pide, tenemos 24 horas para mandárselo, dice Roberto Velasco. Es bastante común en esta relación que mantenemos con los Estados Unidos, que México inclusive le ha solicitado detención provisional a los Estados Unidos, y Estados Unidos le ha dicho que no. ¿Por qué no? Por falta de pruebas. Es lo mismo. ¿Por qué eso sí aplica de aquí para allá y no aplica de allá para acá? Mira tú qué conveniente. Yo sí te tengo que hacer caso, pero tú me exiges hasta las perlas de la Virgen para detenerme a alguien que cuente con acusaciones dentro de territorio mexicano. Y ponen de ejemplo al propio Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, aquí en los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué no se han entregado nadie de las 269 solicitudes de extradición enviadas por México a Estados Unidos si son casos relevantes? Dice y cuestiona la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. O sea, entonces Claudia Sheinbaum Pardo nunca defendió a los delincuentes, sino únicamente exigió reciprocidad, únicamente exigió que se haga todo conforme pues se viene haciendo en el Tratado de Extradición de México y Estados Unidos. Claro. No, pero es que la presidenta protege a los delincuentes. La presidenta no protege absolutamente a nadie, simplemente que abre la interrogante a la presidenta. ¿Por qué Estados Unidos sí puede denegar peticiones de extradición que le hace México? Porque ellos argumentan que mediante sus leyes hacen falta pruebas. ¿Y por qué México no puede hacer lo mismo? ¿Por qué México es tildado como defensor de los delincuentes cuando hacen exactamente lo que hace Estados Unidos? Pues porque Estados Unidos y la oposición está acostumbrada a ser la alfombra estadounidense, a ser pisoteada por los Estados Unidos, y a todo lo que dice Estados Unidos decir, sí señor, lo que usted diga. Qué impresionante, y de verdad yo lo vuelvo a decir, estas son las cosas que yo aplaudo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está confrontando al genocida presidente estadounidense Donald Trump, y lo está haciendo de frente. La presidenta no le tiembla la mano para decirle las cosas de frente. Digo,
Muy contrario a lo que hace Donald Trump, que por la espalda de la presidenta habla y dice, y cuando la tiene por teléfono, pues no se atreve a decirle absolutamente nada. El gobierno de la presidenta Sheinbaum revela que Estados Unidos se ha negado a detener por falta de pruebas, según sus leyes, a Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador panista de Tamaulipas, buscado por narcotráfico. Y esta es la imagen que inclusive vimos hace unos momentos ahí en la mañanera. De hecho, fue el primer ejemplo que usó la presidenta. Francisco Javier N., caso Tamaulipas. Número 1, delito, uso ilícito de atribución y facultades, estatus, se solicita petición formal. Número 2, delito, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, estatus, se solicitó información adicional. Número 3, fecha de presentación, 8 de agosto del 2025. Digo, porque muchas de las veces uno, la verdad, entra en esta pensamiento de que nuestro gobierno es muy tibio, y el gobierno de cierta manera tiene la culpa de que pensemos esto, porque no nos habían dado esta información. Uno siempre dice, el gobierno no pide, no exige a los Estados Unidos que entreguen a este delincuente de Cabeza de Vaca, y pues la realidad es que sí lo está pidiendo, pero Estados Unidos lo está protegiendo, y les digo, se escandalizan del gobierno mexicano. Nos corresponde convocar al pueblo de México a la unidad nacional para la defensa de la soberanía, afirma la doctora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo voy a volver a decir, aunque a algunos les moleste, el periodo de Calderón, donde las agencias de Estados Unidos operaban libremente en territorio mexicano. Por cierto, de aquella época, mañana lo vamos a pasar, fue el Rápido y Furioso, que nunca se investigó. Nunca se investigó. Se quedó ahí hasta que llegó el presidente López Obrador y solicitó investigación y órdenes de aprehensión incluso. Entonces, nos corresponde convocar al pueblo de México a la Unidad Nacional para la Defensa de la Soberanía. Primero que nada, y de la independencia de México, porque bastante le costó al pueblo de México su independencia y su soberanía para entregarla en cualquier momento. Entonces, eso es lo que... Bastante le costó a las y los mexicanos la soberanía de nuestro país para que estos prianistas, estos traidores a la patria, pues quieran regalarlo exigiendo y suplicándole a Donald Trump. Por favor, Donald Trump, sálvanos de esta tiranía, esta izquierda empobrecedora en la que nos tiene viviendo Claudia Sheinbaum Pardo. Acerca de la injerencia en México, que es inevitable que existe, también se pronunció la mandataria mexicana. Por eso yo ayer decía, es un tema de algunos sectores de injerencia en el país. Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien, no. La Fiscalía hace sus propias investigaciones y si hay responsabilidades, que opere, que haga su trabajo. Pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final, que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país, contra el pueblo de México. Así de claro. Entonces, ¿por qué damos este ejemplo? Pues porque los argumentos de toda esta comentocracia es que nosotros estamos faltando a la ley, que nosotros no estamos haciendo lo que dice Estados Unidos que deberíamos hacer, o una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no Estados Unidos, porque también hay que diferenciar. No, bueno, ¿qué dicen ahora? Cuando les decimos, fíjense que cuando nosotros hemos pedido extradición, que es el último año de Peña, incluye el último año de Peña, los 6 años del presidente López Obrador y lo que llevamos en el gobierno. Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos a México, nos piden pruebas o no los extradita.
porque dicen que no hay pruebas suficientes. Pero hay quien dice, no, eso es una falta de la presidenta o de, ni siquiera mía, pues del jurídico de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de estos temas. Es entendible la molestia de la presidenta ante la ignorancia que lamentablemente quiere pregonar y quiere utilizar como estandarte la oposición al tratar de venderte, y yo te lo dije desde un inicio con el caso de Ricardo Anaya, que es una narrativa constante, México está violando el tratado de extradición que tiene con los Estados Unidos. No, siempre se ha hecho de esta manera, nada más que estos están acostumbrados a vivir besándole las patas al presidente anaranjado, que vive en la Casa Blanca. No va a proteger a nadie a la presidenta. Si se demuestra culpabilidad, se va a entregar a quien sea culpable. Se va a procesar, si el delito es aquí en México, se va a procesar conforme a las leyes mexicanas en territorio mexicano quien sea hallado culpable. Mientras no sea el caso, México va a seguir pidiendo pruebas y esto no quiere decir que se defienda a ningún delincuente. Ya si tú sigues pensando lo mío, pues discúlpame, tampoco no voy a yo obligarte a cambiar tus creencias, por más que sea igual o incluso peor a la ignorancia pregonada por la oposición. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.